Bien, profesor titular del área de conocimiento de ciencias de los materiales e ingeniería metalúrgica y jefe del servicio de caracterización microestructural y analítica del laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Cantabria. Coordinador local del programa interuniversitario de doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones Existentes, miembro del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y profesor responsable de la asignatura Arqueometría en el Máster Universitario de Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria. Su ponencia, titulada Información analítica sobre la composición química de los vidrios del proyecto Fibila, cuando quiera. Gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho nuestra moderadora, voy a presentar la charla titulada Información analítica acerca de la composición química de los vidrios del proyecto Fibila. Mi primera intención desde el principio fue hacer la presentación en español y en consecuencia hice las transparencias en español, pero ayer por la noche pensé que para que tuviera un poco más de alcance a la gente que no entiende el español, pues utilizar las transparencias en inglés y hacer el speech en español. So, good morning, everybody. I intended to do my speech in Spanish from the beginning, and as a consequence, I did the slides in Spanish also. But last night, I decided to make an English version of the slides in order to follow better for people that cannot understand Spanish, the conference. And after a couple of beers, I made I hope you can, I beg your pardon for the possible mistakes in the orthographic or something like that. Thank you. Bueno, pues, como decía, vamos a hablar un poco de la información analítica sobre los vidrios del proyecto Fibila, un poco el índice de lo que vamos a presentar. Hablaremos primero de unas consideraciones preliminares sobre la estructura y la composición de los vidrios y también sobre las ideas de transparencia y color. En esta primera parte, estos dos primeros apartados son meramente divulgativos. Probablemente muchos de ustedes pues, ya conozcan lo que voy a contar aquí, pero creo que es interesante para tener una idea posteriormente de los resultados y ayudar a interpretarlos mejor. Luego ya hablaremos de los vidrios del proyecto Fibila, comentaremos algo sobre las técnicas analíticas utilizadas y la preparación de las muestras, los resultados y el análisis, algunas propuestas de trabajo futuro sobre los análisis, sobre los resultados obtenidos y unas breves conclusiones. Bueno, pues en cuanto a las consideraciones preliminares, como todos sabemos, el vidrio es el primer sólido translúcido que fue fabricado por el ser humano y es uno de los más prominentes logros de la civilización basados en la pirotecnología, posiblemente junto con la cerámica, la metalurgia, el descubrimiento de la cal. En este sentido, una de las características esenciales de los vidrios, obviamente, es su color, que puede ser utilizado para la imitación de piedras preciosas o semipreciosas, como es el caso del lapislázuli o la turquesa, con la ventaja de que además tenemos el potencial de poder modificarlo a voluntad. Algunos de los vidrios más antiguos, hechos a partir de sílice y cenizas vegetales, fueron realmente fabricados con la intención de imitar piedras preciosas. E incluso, como comentó ayer Juan Paz en su conferencia, se les atribuyeron propiedades apotropaicas en forma de amuletos y demás. A medida que la escala de producción del vidrio aumentó y los papeles que este material jugó en la sociedad fueron cambiando con el tiempo, sus procesos de fabricación progresivamente fueron menos misteriosos y menos envueltos en ritualismo, es decir, se fueron básicamente popularizando. Pero mucho antes de que el primer vidrio artificial fuera fabricado, ya se utilizaban vidrios naturales, como es el caso de la obsidiana, que era trabajada en forma de herramientas por talla, por percusión, como sabemos.
La obsidiana pues, puede ser gris, puede ser verde oscura, puede ser roja, puede ser negra, pero en ningún caso puede igualar la gama cromática, la hermosísima gama cromática que puede ser lograda en los vidrios hechos por la mano del hombre, como puede ser el caso de esas cuentas de avalorio que mostramos ahí. Los vidrios hechos por el hombre también pueden ser tallados y pueden ser trabajados en forma de herramientas, pero la evidencia de esto es relativamente escasa. Hay algunas piezas encontradas, trabajadas por los bosquimanos en Australia, hechas a partir de botellas de vidrio, trabajadas en forma de herramientas primitivas. Bueno, la razón principal por la que el vidrio, tanto el vidrio como la obsidiana, pueden ser tallados y pueden ser conformados en forma de herramientas, igual que si fuera la piedra, es porque son sólidos amorfos. Entonces vamos a entrar un poquito a explicar la estructura, ¿no? La palabra amorfo se utiliza para definir aquellos materiales sólidos que carecen de ordenación estructural de largo alcance. Están ordenados a corto alcance, pero no a largo alcance. Ahí tenemos la diferencia entre un material cristalino, como puede ser el cuarzo, cuyos átomos están perfectamente ordenados en todas las direcciones del espacio, y un material amorfo, como puede ser el vidrio, en el cual los átomos están desordenados a largo alcance. Los materiales pueden ser amorfos o cristalinos, y dentro de los cristalinos, pues a su vez, pueden ser monocristalinos o policristalinos, como es el caso de los metales. La sílice cristalina, a diferencia del vidrio, está compuesta de silicio y oxígeno, los átomos de silicio y oxígeno, distribuidos de forma regular, formando patrones ordenados que se repiten periódicamente en las tres direcciones del espacio. Esa sería la diferencia entre lo que es la sílice cristalina y lo que es la estructura convencional de un vidrio. En el vidrio, como digo, los átomos están distribuidos de una forma mucho menos ordenada, mucho menos regular. Y a menudo los enlaces químicos entre los átomos que lo constituyen están rotos, y otros componentes como el sodio o el calcio están distribuidos de forma completamente aleatoria. Ahora veremos el papel que juegan el sodio y el calcio en esta historia. En 1956, en su tratado titulado Glass, el físico galés Wynne Owen Jones propuso la siguiente definición para el vidrio. Es un producto de fusión inorgánica que ha sido enfriado a la condición sólida, a la condición rígida, sin cristalización. En el ámbito de la ciencia de materiales moderna solemos referirnos a los vidrios como un líquido subenfriado. Estructuralmente, la mayoría de los vidrios están compuestos de una red de sílice, SiO2, que es el formador de red, es el constituyente esencial del vidrio, al cual se le añaden otros óxidos metálicos. En el caso de la sílice pura, cada átomo de silicio está enlazado con 4 átomos de oxígeno en una forma tetraédrica, que es lo que se llama el tetraedro de la sílice. Ahí están sus características, sus distancias y sus ángulos de enlace. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el bloque básico que constituye la estructura de un vidrio, el tetraedro de la sílice. Cuando se disponen ordenadamente estos tetraedros de la sílice en un patrón tridimensional, los tetraedros adyacentes comparten un átomo de oxígeno y se forma la sílice cristalina pura. ¿De acuerdo? Esa sería la estructura de la sílice cristalina pura. Pero cuando los tetraedros se disponen de forma desordenada, al azar, el vidrio de sílice se forma. Entonces, esa sería la estructura de un vidrio de sílice pura. ¿De acuerdo? Bien, el problema es que el vidrio de sílice pura, tal como hemos visto ahí en esa imagen, tiene un punto de fusión que está muy próximo a los 1700 grados centígrados. Y esta temperatura, obviamente, está muy fuera del alcance de nuestros ancestros primitivos. Por tanto, es muy difícil de trabajar. Si vemos esta gráfica que representa la viscosidad frente a la temperatura, en esta zona marcada se sitúa lo que se llama el intervalo de trabajo del vidrio, el working range. Entonces, para un vidrio de sílice pura, como vemos ahí, la temperatura de trabajo viene a estar
en el entorno de los 1700 grados centígrados. Y esas temperaturas, evidentemente, pues eran imposibles de alcanzar en aquellas épocas. Para reducir la temperatura de trabajo del vidrio es necesario introducir lo que se llama un modificador de red, que proporciona la viscosidad adecuada. ¿De acuerdo? Un modificador de red típico es el óxido de sodio. ¿De acuerdo? Proporciona átomos de sodio que se enlazan iónicamente con el oxígeno dentro de la red y rompen los enlaces entre los tetraedros de la sílice. Y eso va a permitir que el vidrio sea mucho más trabajable, o al menos sea trabajable a temperaturas muy inferiores. ¿De acuerdo? Por tanto, el papel del sodio es fundamental. Un álcali alternativo que puede jugar el mismo papel que el sodio es el potasio, que también puede ser utilizado para el mismo propósito y en la mayoría de las veces aparecen conjuntamente ambos, o sea que tienen el mismo papel. Por otro lado, se necesita, además de un modificador de red para rebajar la temperatura de trabajo, se necesita también un estabilizador de red. En este caso, pues se suele utilizar el óxido cálcico, la cal, que aumenta la durabilidad del vidrio, ya que la resistencia de los enlaces del oxígeno con los iones de calcio es el doble que con los iones de sodio, y de esta forma se refuerza notablemente la estructura. ¿De acuerdo? Por tanto, además, a esa red desordenada de tetraedros de sílice, además de los iones de sodio que actúan como modificadores de red o como fundentes, que se llaman también, pues vamos a añadir calcio para dar estabilidad a la red. Su papel es verdaderamente muy importante. Sin esta acción estabilizadora del calcio, pues el vidrio se disolvería en el agua, con lo cual necesitamos pues una estructura estable para conseguir esa alta durabilidad frente a las condiciones atmosféricas. La alúmina, el óxido de aluminio, el óxido de hierro también pueden jugar el papel de estabilizadores y también de flujos, de fundentes, que se llaman en la fabricación del vidrio. En resumen, la mayoría de los vidrios antiguos y también los modernos van a estar formados por tres componentes principales. Aquí aparecen cuatro, ahora explicaré por qué. Por un lado está la arena es sand, la arena de sílice, que es la base fundamental. Por otro lado tenemos los modificadores de red, las cenizas sólidas, sodium ashes, y por otro lado tenemos la caliza, limestone, como estabilizador de la red. Y luego tenemos cullet. Cullet son fragmentos de vidrio, lo que nosotros llamamos cascotes de vidrio, que se añadían habitualmente al proceso de fabricación para crear nuevas coladas. Por tanto, el primero es la sílice, fundamental. Generalmente da cuenta de entre el 65 y el 70% de la masa total del sólido y es responsable de formar la estructura básica del vidrio. Segundo, un fundente, el óxido de sodio o un alcalino equivalente, el óxido de potasio, por ejemplo, cuya misión es reducir el punto de fusión del sílice desde los 1700 hasta unos mucho más accesibles 1100 grados centígrados. La diferencia es bastante notable, mejorando de esta forma la trabajabilidad del vidrio. El tercero es un estabilizador, que es la cal, como hemos dicho, que proporciona la durabilidad necesaria al vidrio. Esos son los ingredientes de un vidrio moderno. Ahí tenemos la soda, la arena silicia, la caliza, algo de dolomía también y el cullet, esos cascotes de vidrio que se añaden también para formar la colada. Por tanto, las materias primas básicas para fabricar un vidrio son la arena, esto que quede muy claro, y también en la manufactura, en la fabricación de los vidrios más antiguos, era común utilizar, como hemos dicho, fragmentos de vidrio de otras coladas o desechos de piezas falladas como materia prima, que es lo que denominamos el cullet. Ahí tenemos una vasija que contenía cullet, está esta pieza así tal cual está en un museo en Israel. Bueno, el origen de los álcalis utilizados en la producción de los primeros vidrios, hasta aproximadamente el año 800 a.C., fueron las cenizas
procedentes de la calcinación de plantas halofíticas. Plantas halofíticas son plantas que crecen en territorios salinos. Entonces, calcinaban esas plantas y las cenizas que obtenían eran lo que utilizaban como fuente de óxido de sodio. Las cenizas de estas plantas habitualmente eran una fuente suficiente del calcio también necesario como estabilizador de red, pero en algunas especies de plantas era insuficiente el contenido de calcio y, por tanto, necesitaba ser añadido separadamente como materia prima proveniente de la trituración de conchas de moluscos o de la calcinación de huesos. Eran fuentes habituales de calcio si la planta, las cenizas de vegetales, no tenían suficiente contenido de este elemento. Entre los años 800 antes de y después de aproximadamente, empezaron a generalizarse el uso de fuentes minerales para el sodio. Y la más utilizada, sin duda alguna, fue el natrón. El natrón, este mineral, el natrón, constituye una fuente relativamente pura de alcalinos en comparación con las cenizas vegetales y, consecuentemente, los vidrios fabricados con natrón, los vidrios de natrón, eran mucho más fáciles de fundir y también se comportaban de una manera mucho más predecible cuando eran trabajados. Estos vidrios de natrón se utilizaron para obtener una gama completa de objetos y la evidencia sugiere que fueron el primer tipo de vidrio que se utilizó para el conformado por soplado. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, la línea temporal en el uso de los diferentes modificadores de red, pues es esa que planteamos ahí, al principio de todo, aunque se ve que está un poquito o está completamente solapada, las cenizas de plantas vegetales y el natrón. Y a partir de ahí, durante la Edad Media, se utilizaron también cenizas de maderas. En sus trabajos clásicos de los años 60 y 70 sobre la composición de los vidrios antiguos, el químico americano Edward Sayre y el arqueólogo también americano Ray Smith demostraron, ahí tienen uno de esos trabajos, que había unas composiciones básicas a las que podían ajustarse la mayor parte de los vidrios que existían. Es bien sabido que hay una amplia gama de factores que pueden afectar a la composición química o a la composición mineralógica de la materia prima de los vidrios, pero los tipos principales de composición propuestos por Sayre y por Smith pues han perdurado hasta nuestros días sin apenas cambios. Estos tipos pues, son fundamentalmente los vidrios de alto contenido en magnesia, predominantes en torno al año 2500 y el 800 a.C. y entre el 800 y el 1700 después aproximadamente, que son los que se corresponden con los vidrios fabricados a partir de cenizas vegetales. Por tanto, nos quedamos con esta idea de que los vidrios que se fabrican con cenizas vegetales tienen altos contenidos de magnesia. Lo digo para situar luego nuestros vidrios. Los vidrios de bajo contenido en magnesia, entre el 800 antes y el 800 después aproximadamente, que se corresponderían con los vidrios que fueron fabricados con natrón, con fuente mineral para el sodio. Y luego los vidrios de alto plomo, entre el 1000 y el 1400 aproximadamente, y los vidrios de alto contenido en antimonio, que tuvieron pues, un apogeo relativamente breve entre el 600 y el 200 a.C. aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si representamos gráficamente el contenido de sodio frente al contenido, a la suma de los contenidos de magnesio y potasio, vemos que esos tres grandes grupos principales de vidrios están agrupados y son perfectamente identificables. ¿De acuerdo? Bueno, algunas nociones básicas también sobre transparencia y color, fundamental en el tema de los vidrios, ¿no? Considerando la forma en la que la luz incidente interactúa con un vidrio, se puede describir este sólido como transparente, translúcido u opaco, ¿no? Es de todos perfectamente conocido, ¿no? Los vidrios transparentes son aquellos que permiten el paso de la luz que incide sobre ellos y la intensidad, permiten prácticamente sin pérdidas. La intensidad de la luz incidente es muy similar a la intensidad de la luz transmitida.
Como digo, es básico, todo el mundo lo conoce, pero bueno, no está de más recordarlo. Los vidrios translúcidos son aquellos que permiten el paso solamente de una fracción, aproximadamente la mitad, de la luz que incide sobre ellos. Y, por supuesto, los vidrios opacos son aquellos que difícilmente dejan pasar la luz incidente y absorben prácticamente por completo la radiación luminosa que les llega. Bueno, también en la forma en la que un vidrio interacciona con la radiación luminosa que le afecta, pues dependen sus propiedades cromáticas. ¿De acuerdo? Si un rayo, un haz de luz blanca, que es la luz normal, la luz ordinaria, pasa a través de un vidrio sin pérdidas, pues el vidrio será o se mostrará incoloro. Pero si el vidrio absorbe ciertas longitudes de onda de esa luz, ya saben que la luz está formada por la mezcla de los 7 colores básicos del arco iris, entonces separadamente pues si pueden absorber las longitudes de onda correspondientes a determinados colores, entonces el vidrio mostrará la coloración resultante de las regiones no absorbidas del espectro. ¿De acuerdo? Ese es un poco el mecanismo del color. La estructura básica de un vidrio, que hemos visto formada por los formadores de red, la sílice, los fundentes, los modificadores y los estabilizadores, es incolora. ¿De acuerdo? Pero es evidente que la apariencia del vidrio antiguo, incluyendo algunos de los más primitivos, fue deliberadamente modificada para hacerlos más similares a piedras preciosas o a piedras ornamentales. Bueno, pues para producir la coloración deseada en el vidrio es necesario incorporar ciertos compuestos químicos en su estructura, aunque también es posible lograr este efecto de opacificación del vidrio mediante un tratamiento térmico. ¿De acuerdo? Los compuestos químicos incorporados en el vidrio que proporcionan color pero mantienen su transparencia se denominan cromóforos. ¿De acuerdo? Mientras que los compuestos que proporcionan color pero a la vez vuelven opaco el vidrio se denominan opacificantes. Ahí tenemos lo que sería un vidrio con cromóforos y un vidrio opaco con opacificantes. Bueno, este gráfico es ilustrativo, no lo vamos a ver con detalle ni mucho menos, pero por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, pues nos fijamos en la esmeralda. La esmeralda, igual no se aprecia ahí porque está muy pequeño, dice que el color está causado por iones de cromo que reemplazan al aluminio en algunos lugares de su estructura. ¿De acuerdo? Bueno, pues si vemos el correspondiente al vidrio, pues vemos que la botella verde, que es la que tiene el color aproximado de la esmeralda, pues también se le da color mediante la utilización de cromo. El cromóforo, en este caso, y valga la redundancia, es el cromo. Bueno, hay 3 tipos de cromóforos dependiendo de su tamaño y cómo interaccionan con la radiación luminosa. Los cromóforos iónicos o moleculares, que son iones individuales, como vemos ahí, hierros, iones de hierro, de cromo, de cobre, de vanadio. Luego hay cromóforos coloidales o microcristalinos, que ya son de mayor tamaño, son dispersiones coloidales y están formados por moléculas o agrupaciones grandes de átomos. Y luego los cromóforos groseros, que se llaman, que son los que tienen mayor tamaño, como vemos, mayor de 100 nanómetros, y ya son pues, prácticamente trozos individuales de vidrio que dan color al conjunto. Los más comunes son los colorantes iónicos, los cromóforos de colorantes iónicos, que están formados principalmente por cationes de elementos de transición disueltos en la estructura del vidrio. Esos son los elementos de transición y cómo se pueden disolver en la estructura del vidrio. El segundo grupo de cromóforos más corrientes son los que van en forma de suspensión coloidal, en estado microcristalino, formados por agrupaciones de átomos metálicos o incluso por moléculas. Este grupo incluye los vidrios rubí de oro y cobre, formados por partículas coloidales de metales cuyos diámetros varían entre 20 y 50 nanómetros, y el color final depende pues, del tamaño que tengan esos agregados coloidales. ¿De acuerdo? Un ejemplo bien estudiado en el caso del vidrio y que presenta este tipo de cromóforos coloidales es la copa de Licurgo, que ayer el doctor Leuwing explicaba perfectamente que el cambio de color, el dicroísmo que presenta, pues es debido a la presencia, ese cambio de color,
el observador percibe diferente sensación con la luz transmitida o con la luz absorbida o reflejada, dependiendo de las partículas esas nanométricas de plata y oro que están presentes dentro de la estructura. ¿De acuerdo? El último grupo de cromóforos son los vidrios que deben su coloración a la presencia de cristales de tamaño apreciable dentro de la estructura. Estos cristales simplemente dispersan la luz e inducen el color del vidrio. En este caso, los cristales están formados por enfriamiento lento de la masa vítrea. ¿De acuerdo? Es evidente que no todos los vidrios son transparentes. También hay vidrios opacos utilizados pues, en servicios de vajillas, objetos decorativos o teselas de mosaicos. Vidrios que evidentemente no conservan nada de su transparencia, sino que son completamente opacos. En todos estos vidrios, determinados compuestos químicos, que se denominan opacificantes, forman largamente la estructura del cristal. Los opacificantes más habituales son los antimoniatos de calcio y de plomo. Por tanto, también, junto con los antimoniatos, el estaño y el titanio, las sales de estaño y de titanio, pueden ser utilizadas para este fin. Por tanto, atención también, porque veremos ahora en los resultados que algunos de los vidrios del proyecto nuestro pues, tienen cantidades apreciables de antimonio. Están relacionados con su papel como opacificantes. Bueno, pues entramos ya en la presentación de los vidrios del proyecto Fibila. Dentro del marco del proyecto Fibila, pues se planteó la necesidad de llevar a cabo una caracterización analítica de un conjunto de fragmentos de diferentes vidrios esqueumorfos. Específicamente, nuestro laboratorio recibió 3 series de muestras del Museo de Arte Romano de Mérida, del Museo de Historia de Barcelona, que nos acoge hoy, y del Museo de Zaragoza. 14, 16 y 13 muestras, respectivamente, de cada uno de estos centros. Bueno, ¿cómo se analizaron estos vidrios y cómo fue la preparación de muestras? Bueno, pues rápidamente, existe una amplísima variedad de técnicas disponibles para caracterizar analíticamente un vidrio, de las cuales pues, nosotros optamos por la espectroscopía de fluorescencia de rayos X, la XRF. Ese es el equipo que se utiliza. Es una técnica de análisis elemental, rápida, precisa y que usualmente requiere de una preparación de muestras sencilla. Cubre un rango elemental que va desde el berilio hasta el uranio y el rango composicional pues, va desde partes por millón hasta el 100% de la composición. Su reproducibilidad es bastante elevada. Esta técnica utiliza la emisión fluorescente secundaria de la radiación X generada excitando la muestra con un haz de rayos X primario. Es decir, sobre la muestra de vidrio se hace incidir un haz de rayos X y los rayos X secundarios que emite la muestra al arrancar electrones de las capas internas y producirse saltos entre las capas electrónicas, se emiten rayos X que son característicos de ese elemento. Por tanto, son como el documento nacional de identidad de los átomos que están presentes en la muestra. Y de esa forma se puede obtener un espectro con los elementos presentes como ese que muestro en la imagen. Para garantizar la homogeneidad máxima de la muestra que permita la cuantificación óptima de los valores por medio de las rectas de calibración que se utilizan a partir de patrones internacionalmente contrastados, se sigue un proceso riguroso de preparación de las muestras que es necesario. El proceso comienza con la limpieza individual de cada muestra para eliminar posibles restos que pudiera tener de su almacenamiento o su recogida en el yacimiento en un baño ultrasónico con agua destilada y posteriormente se secan las muestras en una estufa a 105 grados. El siguiente paso es triturar las muestras en un molino de ágata, como ese que ven ahí, a tamaños inferiores a 0,15 milímetros, que equivale al tamiz número 100 de la serie americana. A partir de una parte alícuota de la muestra ya pulverizada, se fabrica, se hace una perla, lo que se llama una perla
de vidrio borado que se prepara fundiéndola, el vidrio a 900.000 grados centígrados y mezclándolo con un fundente especial con una relación, como vemos ahí, de aproximadamente 20:1 en un crisol de platino. De esta forma, la muestra se disuelve en el flujo, que habitualmente es tetraborato de litio. Se utiliza este elemento porque el boro y el litio están fuera del rango de detección del equipo. Y de esa forma no enmascara posibles resultados de otros elementos. Y se vierten en un molde plano para obtener esa perla. Ese es el aspecto que tiene la muestra final, que es la que se utiliza para el análisis. Bueno, el beneficio de esta preparación radica en que se reducen los efectos de matriz, proporcionando de esta forma un análisis más preciso y la capacidad de combinar varios tipos de muestras con el mismo programa de calibración. El tipo de flujo de fundente que se utiliza y su relación con la muestra se tienen en cuenta a la hora de analizar los resultados y aplicar las correcciones que sean necesarias. Bueno, el análisis químico de cada perla fue llevado a cabo en una atmósfera de vacío en un espectrómetro de dispersión de longitud de onda. ¿De acuerdo? Bueno, para la determinación de los valores de los porcentajes de los elementos principales, que se hace cuantitativamente, que son esos que tenemos ahí, se utilizan curvas de calibración, como esta que muestro aquí. Esta es la del fósforo, por ejemplo, que se obtienen a partir de patrones internacionales de rocas y minerales perfectamente establecidos. Además, para el análisis de las perlas se completa con un programa semicuantitativo que incluye aquellos elementos de los que inicialmente no se dispone de rectas de calibración. Es el caso del plomo, del antimonio y el cloro. Se utiliza un software semicuantitativo que está basado en la utilización de varios cristales analizadores simultáneamente que van pasando secuencialmente para el análisis de la muestra. La evaluación semicuantitativa está basada en el método de los parámetros fundamentales, que es un método iterativo para determinar la composición de esos elementos que están fuera, como digo, de los patrones de calibración. Bueno, a pesar del hecho de que la fluorescencia de rayos X de la espectroscopía, el XRF, está ampliamente implantado como técnica analítica para la caracterización composicional en el campo de la arqueometría en general, no solo de vidrio, sino cerámicas también, es evidente que su uso en determinadas muestras puede presentar limitaciones. Esto es particularmente evidente si tenemos muestras polifásicas, como es nuestro caso, ¿no? Esta sería una muestra monofásica homogénea, en concreto esta es una pieza de las que nos suministraron del Museo de Zaragoza, pero esta es una muestra polifásica heterogénea. Vemos que la base del vidrio es verde, pero tiene una capa exterior, un revestimiento exterior diferente, que evidentemente pues, la composición será distinta. Entonces, cuando hacemos la preparación de la muestra, lo mezclamos todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Por esta razón, las muestras, antes de triturarlas y de mandarlas al XRF, fueron individualmente analizadas en un microscopio electrónico de barrido, ese que tienen ahí, que es el de nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? Este microscopio es una herramienta extremadamente versátil para el análisis microestructural, la caracterización microestructural de todo tipo de materiales. Barriendo la superficie de las muestras con un haz de electrones, pues se obtiene una serie de señales, los S, los B y los rayos X. S son electrones secundarios, B son electrones de retroceso y rayos X. Bueno, pues procesando esas señales se pueden obtener distintos tipos de imágenes y también de análisis, puesto que los rayos X nos permiten identificar la muestra. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una muestra de aquí, del Museo de Barcelona, la 34, que es esa muestra polifásica que mostrábamos hace un momento. Esa sería la imagen de esa zona en el microscopio electrónico en secundarios, y esa sería la imagen. La imagen de secundarios es una imagen topográfica, mientras que la imagen de electrones de retroceso, de backscattered, es composicional. Cuanto más brilla la muestra, pues más pesados son los elementos que intervienen ahí. Bueno, y el análisis de estas muestras pues
se presenta en forma de lo que se llama un espectro analítico y luego pues, se pasa a un diagrama de barras para mejor comprensión. Bueno, pues ahí vemos que en la superficie tenemos una cantidad importante de aluminio, una cantidad importante de potasio y ahora vamos a ver qué ocurre si analizamos la zona verde, la zona del vidrio base. Ese es el aspecto que tiene, como ven, completamente diferente en secundarios y en dispersados. Y si hacemos el análisis y lo procesamos, vemos que el aluminio prácticamente ha desaparecido, el potasio prácticamente ha desaparecido y, por contra, aparece un pico importante de cobre que antes no teníamos. ¿De acuerdo? Pero esto solamente lo podemos detectar aquí, porque luego cuando pulverizamos la muestra y lo llevamos al XRF, pues todo se ha homogeneizado y aparece todo mezclado. ¿De acuerdo? Bueno, además, el microscopio electrónico de barrido pues, puede revelar diferencias microestructurales en la superficie de las piezas que pueden estar asociados con diferentes procesos tecnológicos de fabricación, tratamiento o acabado del vidrio. Por ejemplo, esta muestra famosa de aquí también del Museo de Barcelona, la de vidrio negro. Observen el aspecto que tiene la superficie vista con el microscopio electrónico de barrido. ¿De acuerdo? Si miramos otra muestra de aquí de Barcelona, la 033, ese es el aspecto que presenta la superficie. Como ven, es completamente diferente y algo tiene que responder. ¿De acuerdo? Aprovecho para mostrarles algunas imágenes de superficies de las distintas muestras. Esta, por ejemplo, es de Zaragoza, otra de Zaragoza, para que vean la variedad de acabados que se pueden encontrar. Otra de Zaragoza, esta ya es de Mérida, el aspecto de una de las muestras. Otra de Mérida, parecida a la que veíamos antes de Barcelona. Otra de Mérida. Esta de Barcelona, eso que ven ahí es una incisión que han hecho con alguna herramienta al intentar trocear la muestra. Se ve perfectamente la fractura. ¿De acuerdo? Otra de Barcelona, con un aspecto completamente diferente. Una fractura de Barcelona. Como ven, la información microestructural también es muy relevante. Bueno, los valores cuantitativos de los elementos presentes, excepto para el cloro, siempre se presentan habitualmente en los análisis químicos en forma de óxidos, es decir, no como elementos individuales, sino en su forma combinada con el oxígeno. Bueno, el código de marcadores que vamos a utilizar en la presentación de los resultados es este. Lo digo para que lo memoricen. El Museo de Mérida utilizaremos triángulos verdes, el Museo de Barcelona utilizaremos cuadrados rojos y las muestras del Museo de Zaragoza irán con círculos amarillos. Bueno, esos son los resultados en crudo de Barcelona. Evidentemente no verán nada, más que una serie de números ahí para las distintas muestras. Incluyo, eso sí, una matización nada más. En la última fila está incluido el vidrio negro. El vidrio negro, aunque no se nos permitió triturarlo por el valor arqueológico de la muestra, porque era única y no estaba permitido triturarlo, sí se presenta el análisis hecho con el microscopio electrónico, no con el XRF, pero sí con el microscopio electrónico. Los valores pueden diferir porque el microscopio electrónico solamente analiza la superficie, no promedia todo el global de la muestra. Bueno, ahora veremos una presentación más gráfica. Ahí están los resultados de Mérida. Espero que los vayan copiando rápidos porque yo no se los voy a dejar a nadie. Y los de Zaragoza. ¿De acuerdo? Bueno, una forma muy común de representarlo para ver el tipo general de vidrio que es utilizar un diagrama triangular como este que ven aquí. Ahí ven en un vértice inferior se representan una serie de óxidos frente al silicio y el titanio y arriba el sodio y el potasio. Bueno, pues esos son los vidrios de Barcelona. Todas las 15 o 16 muestras de Barcelona están agrupadas en esos puntos rojos, lo cual quiere decir que su composición es tremendamente homogénea, a pesar de que sus procedencias puedan ser distintas. Ahí los vemos todos agrupados en la misma zona. Voy a mantener el círculo en su sitio para comparar con las muestras de los restantes museos. Vamos con Mérida.
Bueno, pues ahí vemos que la mayoría de los vidrios de Mérida están dentro del mismo círculo que los de Barcelona, salvo un par de excepciones que quedan un poquito fuera de esa región. ¿De acuerdo? Esas muestras son la 49 y la 50. Y Zaragoza, manteniendo la misma representación, pues vemos que todas caen dentro del mismo círculo, es decir, la homogeneidad de composiciones de nuestros vidrios es verdaderamente notable, salvo la 8843, que en realidad no es un vidrio, sino que ya se nos dijo desde Zaragoza que era una muestra de frita, de vidrio, de colorante, que se utilizaba, por tanto está fuera del campo normal de los vidrios. Bueno, algunas correlaciones rápidas para ir terminando. Siguiendo a Henderson, en su libro clásico de vidrio antiguo, ahí tiene una representación del porcentaje de la suma de porcentajes de sodio más potasio frente al sodio. Y entonces vemos que se obtienen dos bandas. Una banda que, si se fijan en los marcadores, corresponde todo a vidrios de natrón. ¿De acuerdo? Y la otra banda superior, que son los cuadrados, que como ven abajo se corresponde con vidrios de cenizas vegetales de alraca. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué pasa si hacemos nosotros, reproducimos esa misma correlación con nuestros vidrios? Bueno, pues ahí están Mérida, Barcelona y Zaragoza. Si lo representamos conjuntamente, vemos que absolutamente todos nuestros vidrios caen en una única línea. En una única línea, es decir, o son de natrón o son de cenizas vegetales. ¿De acuerdo? Otra correlación, muy rápidamente, que ya me están dando el toque. El óxido de calcio frente al potasio. Fijémonos dónde quedan los vidrios de natrón, muy pegados al origen, y los vidrios de cenizas vegetales y de maderas más desplazados hacia la derecha. Bueno, pues si hacemos nuestra representación, si vemos la representación conjunta, vemos que todos aparecen agrupados y todos tienen potasio inferior al 2%. Si vuelvo atrás, fíjense que los vidrios de natrón todos tienen el porcentaje de potasio inferior al 2%. Luego ya nos están dando la pista nuestros vidrios de que son vidrios de natrón. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otra demostración, otra correlación, el potasio frente al magnesio. Ahí están los vidrios de natrón. El magnesio, fíjense, por debajo del 1,5 y el potasio también por debajo del 1,5. Nuestra representación. Bueno, pues ahí vemos nuestros vidrios prácticamente por debajo del 2 y por debajo del 2. Es decir, estamos claramente dentro de la zona de vidrios de natrón. Todos nuestros vidrios, lo cual también, por lo que comentaba antes de la línea de tiempo, corresponde muy bien con la época en la que se utilizaron uno y otro fundente. Las posibilidades de establecer correlaciones entre los datos analíticos son muy amplias. Además de las correlaciones composicionales que hemos visto, pues buscando similaridades químicas o semejanzas químicas en los vidrios, se pueden buscar muchísimas correlaciones. Por ejemplo, bibliográficas. Con fuentes documentales, nuestros vidrios, tratar de ponerlos en relación, en contexto, con otros vidrios que están publicados. Correlaciones tipológicas. Si sabemos el tipo, la función para la que se ha utilizado ese vidrio, ver si vidrios con las mismas funciones tipológicas tienen composiciones similares. Pues, por ejemplo, para teselas, para cuentas, para vasijas. Temporales también, correlaciones temporales. Si vidrios de la misma época responden a composiciones parecidas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son un poco, que se ha retrasado la salida, un poco propuestas de trabajo futuro. Correlaciones espaciales en función de la localización. Si vidrios de la misma localización, pues tienen también semejanzas químicas. Correlaciones cromáticas. Si vidrios del mismo color o colores semejantes, pues también guardan relaciones analíticas químicas. Bueno, a este respecto hay que tener un poco de cuidado, porque cromáticamente, desde el punto de vista químico, es difícil de establecer, porque hay varias razones, ¿no? Los cromóforos varían el cromatismo de una pieza
un mismo cromóforo con distintos estados de oxidación, pues varía el color de la pieza y eso no se refleja en el análisis químico. Luego hay que tener cierta precaución con algunas cosas. Termino con un par de ejemplos. Por ejemplo, una correlación química entre el silicio y el plomo. Si representamos el silicio frente al plomo para nuestros vidrios, vemos que casi todos están pegados, casi todos son de plomo bajo. Hay uno ahí de Mérida que tiene en torno al 15 y luego hay 3 aquí que tienen un contenido de plomo muy alto, significativamente alto. Uno es de Mérida, que no es relevante porque en sí no es un vidrio, sino que es una escoria y como tal está identificado. Y 2 de Zaragoza, que son ese y ese. ¿Hay alguna correlación? Bueno, parecido, bueno, pues se ve que tienen el mismo tono, tienen el mismo... Químicamente hay alguna correlación entre ellas, es decir, si analizamos y vemos químicamente, bueno, pues si reproducimos los valores de los análisis del Museo de Zaragoza, vemos que, bueno, pues además de correlacionar con el plomo, pues el antimonio también correlaciona muy bien, los contenidos de sílice son muy parecidos, 40-43, el aluminio, el hierro, es decir, hay una cierta homogeneidad, una cierta correlación entre estos elementos. ¿De acuerdo? Y el último caso que presento es una correlación visual, que yo creo que es muy interesante. Este vidrio que ya habíamos visto antes de Barcelona, el 34, no me negarán que se parece a este, que es de Mérida, el 45. ¿De acuerdo? Yo creo que la similitud a simple vista es evidente. Realmente hay correlación química entre ellos, es decir, son vidrios de la misma naturaleza, son vidrios parecidos. Bueno, pues vamos a verlo. Ahí están los análisis de Barcelona y ahí están los análisis de Mérida. Entonces hemos resaltado esas 2 piezas. Vamos, en este caso sí, ya prometo que termino, en este caso sí, elemento por elemento. Fíjense, el silicio 56, 58. El aluminio 2,19, 1,97. El hierro 1,02, 1,02. Eso es casualidad. El manganeso 0,72, 0,82. El magnesio 0,95, 1,02. El calcio 5,42, 5,68. El sodio 13,24, 13,76. El potasio 0,98, 1,10. El titanio 0,21, 0,20. El fósforo 0,30, 0,37. El cobalto, exactamente igual, 1 centésima. El cobre, 4,71, 4,15. El azufre, 0,64, 0,52. El estaño, 0,51, 0,44. El plomo, 6,61, 4,09. El antimonio, 4,15, 4,26. Y el cloro, 0,71, 0,93. Yo creo que por lo menos, ahí lo dejo, debe dar que pensar. Estos vidrios, sin ninguna duda, son hermanos. No quiero decir que vengan del mismo sitio, evidentemente, pero alguna relación tiene que haber entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, en general, son las conclusiones. Ahora sí que ya... En general, excepto con algunas raras excepciones, que además son muestras muy localizadas, todos los vidrios analizados en el marco del proyecto Fibila muestran una homogeneidad composicional muy destacable, con independencia de su origen museístico. En todos los casos, los vidrios están fabricados utilizando fuentes minerales de sodio, natrón, y no se reporta la presencia de vidrios manufacturados con cenizas vegetales. Algunos casos aislados de vidrios coloreados con contenidos altos de plomo han sido observados, analizados, y en esta contextualización puede ser interesante profundizar a partir de la consulta con otras bases de datos y fuentes documentales. Y también han sido reportados, como este último ejemplo que hemos visto, algunos casos notables de correlación composicional visual, y esto pues debe ser evaluado considerando otros aspectos de esas piezas, como pueden ser su edad, su función, su origen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora sí. Perdón por la extensión, pero... Más gracias al profesor. Si bien todos teníamos mucho interés en escuchar los resultados de las analíticas, así que creo que el tiempo que hemos
extendido ha sido bien aprovechado en esta ocasión. Perdón sobre todo a Alfredo, que le he comido ahí. Nada, un café más corto y ya está. Bueno, pues continuamos la sesión de la mañana. En esta ocasión, el ponente es el profesor Alfredo Encuentra, profesor titular de Filología Latina desde el año 2000 en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado trabajos en varios campos de investigación, métrica, lingüística y literatura latinas, y sobre diversos autores, especialmente Prudencio, Marcial y Virgilio. Creo que nos está ofreciendo un material anexo para su ponencia. Como traductor, cabe destacar su edición de las Confesiones de San Agustín de Hipona en el 2010 y Los Anónimos Medievales de Ruldiet y Huida de un cautivo del 2002. De su interés por la didáctica del latín queda constancia en el manual Latinum per se, método progresivo y activo de latín, que alcanza su segunda edición en el año 2017. En la actualidad se halla centrado en el estudio de la talla del vidrio y piedras preciosas en la antigüedad dentro del proyecto de Fibila. Su ponencia, titulada Las expresiones torno tenere argentimo docailare de Plinio y el proceso del vidrio tallado en la antigüedad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias a Miguel Cisneros, a los organizadores de este congreso y también de este proyecto, por darme la oportunidad de aprender tantísimas cosas. Yo, que vengo del mundo de la filología, de los libros, poner en relación el mundo de las letras, de los textos, con el mundo de lo que realmente fue la sociedad romana. En el siglo I de nuestra era, la producción de vidrio alcanzó un enorme desarrollo y, sin llegar a ser un producto de lujo, sí que llegó, un producto popular, del todo popular, sí que llegó a una capa social más amplia que otros materiales con los que compitió en la elaboración de enseres domésticos encuadrados dentro de los productos que hoy consideraríamos de lujo: el oro, la plata y las piedras preciosas. Esta competición fue de la mano de dos innovaciones fundamentales en el proceso de elaboración del vidrio. Por un lado, la técnica del soplado, sea directamente en el puntel, al aire, dándole forma, o bien dentro de un molde. Esto amplió la versatilidad de este material hasta alcanzar una gran variedad de formas. Por otro lado, la experimentación, como hemos visto, con distintas sustancias fue incrementando la variedad de formas, la gama cromática del vidrio, y es así como del color inicial que tiene el vidrio, que es un verde azulado, lo que las fuentes antiguas denominan vitrum judaicum, porque venía de la zona del este del Mediterráneo, se consigue imitar otros colores, el veteado de algunas piedras preciosas, pero sobre todo la cristalinidad del cuarzo, del cristal de roca, lo que llamaban ellos vitrum candidum. Candidus en latín es algo así como blanco brillante. No es un blanco, es un brillante. Bueno, cada lengua organiza su gama cromática de una forma muy peculiar. Antes estábamos hablando de cómo entendían los romanos el color púrpura. Bueno, pues en cada lengua hoy en día se entiende de forma diferente. Bueno, candidus en latín es algo así como algo brillante, que deslumbra. Bien, y eso lo hizo con la ventaja de ser un material económico, también un material reciclable. Tenemos constancia de que había circuitos de reciclado en la antigüedad. El calet seguramente formaba parte, procedía de vidrios rotos, y fue considerado el vidrio una gema barata. Marcial lo habla de él como Willis gemma. Willis en latín es barato, y es una gemma, es una gema artificial. Bien, en ese momento de máximo desarrollo es cuando Plinio, que muere en el año 79, quiere acercarse a ver la erupción del Vesubio y muere por los gases. Escribe, antes de esa época, poco antes, escribe los dos últimos libros de su Naturalis Historia, los libros 36 y 37, dedicados a los metales y las gemas y a las técnicas con que estos se elaboran.
En lo referente al vidrio, el pasaje es el 36.193, lo tienen en el dossier que tienen en sus manos. Muestra primero cómo se obtiene a partir de nitrón y arena y cómo en un momento y lugar que no tiene por qué ser el mismo, sino diferentes, esos bloques resultantes, las masa, son recalentados en un horno para recibir el color. Y a partir de ese momento dice que pueden ser, o bien, leemos el texto, dice, ex massis russus funditur. A partir de esos bloques que se comerciaban, se funde de nuevo in officinis, en los talleres, tinguiturque, y se tiñe. Et aliud flatu figuratur. Y uno, figuratur, recibe forma mediante el soplido, mediante vidrio soplado. Aliud torno teritur, literalmente. Otro es desgastado con un torno. Veremos a ver qué es esto del torno. Y aliud argenti modo caelatur. Y el otro es repujado, caelum es el cincel, chisel en inglés, como si fuera modo, como si fuera plata, pero evidentemente no puede ser la misma técnica. En el estilo técnico oscuro y elíptico característico de Plinio, Plinio es un autor difícil, no es un autor que se lea así fácil, es muy escribe para eruditos, maneja muchísimas fuentes. Esta declaración ha causado bastantes incógnitas y problemas de interpretación, pues parece referirse a tres técnicas diferentes. Parece que Plinio estar distinguiendo tres técnicas. Sin embargo, pretendo demostrar que Plinio está usando un criterio estético, mirando al resultado, a la apariencia externa del producto, como digo antes que técnico, y diferencia, así, grosso modo, tres clases de vidrio según su aspecto final. El vidrio liso, que evidentemente no tiene figuración, no tiene relieve, directamente procede del soplado. El vidrio tallado en frío, con unos patrones en principio propios, no nos habla de esos patrones, en este caso no es explícito, y un vidrio que imita la decoración de la plata repujada, está imitando caelata. En efecto, si dejamos a este lado flatu figurare, que se identifica fácilmente con el vidrio soplado, la incertidumbre rodea a torno terere y argenti modo caelare. En cuanto a la primera expresión, los trabajos previos de Liake, en el 93, lo tiene en la bibliografía, y tras ella Stern, en el 2007 y recientemente en el 2015, consideran una alusión a la técnica de elaboración de los vasos de costilla o rippensale o rivet bowls, a partir, como ven en esta imagen, reconstruyen un disco de pasta vítrea caliente que es trabajado sobre un molde semiesférico que se hace girar sobre una rueda de alfarero. Es decir, ponen la masa de vidrio y le van dando vueltas, y según le van dando vueltas van formando esas costillas. Sin embargo, aunque sea una acertada reconstrucción del proceso de fabricación de estos cuencos, en absoluto creo que no puede identificarse con torno terere, pues va en contra del uso habitual de la lengua latina. Primero, porque el torno de alfarero recibe siempre en latín el nombre de rota, nunca torno. Estamos a veces vertiendo nuestros usos de lenguas modernas, y torno en inglés lath es también el torno de alfarero, pues pensamos que en latín también lo era, pero no era así. En latín el torno de alfarero es una rota. Y en segundo, porque el aplastado del vidrio caliente para levantar esas costillas no supone la fricción, el desgaste implícito en el verbo tero. Tero indica, como ya veremos, frotar a base de bien. En cuanto a la segunda, argenti modo caelare, Stern reconoce la posibilidad de que el vidrio fuera decorado con una punta rotatoria y un abrasivo, estamos tallando, para conseguir ese relieve. Pero aduce que los ejemplos son posteriores a la muerte de Plinio. Por ello deduce Stern que Plinio debía estar mal informado, tal vez de forma deliberada, por cierto celo profesional para guardar el secreto de esa técnica y no revelarlo a profanos. Y en realidad lo que Plinio estaba aludiendo en ese argenti modo
caelata, era a vidrios formados en un molde. No obstante, contamos con vidrios que imitan el relieve de la plata y que son frutos de la talla y son previos a la época de Plinio. Por ejemplo, los falsos camafeos, los cameo glass que vimos ayer, o también el altorrelieve, el open work, de las copas que veremos después, Begram, Nimega y Tongeren, que parece ser podrían remontarse a fines del siglo I de nuestra era. Y, por tanto, cuestionan toda esta reducción de argentimo caelata a solo un tipo, que puede ser que un tipo de los vasos que imitan la plata. Entonces, queremos aportar desde un análisis de los textos, un análisis filológico, qué es lo que podemos decir sobre estas expresiones a partir de lo que nos dicen otros autores coetáneos como Quintiliano, que muere en torno al año 100, y sobre todo Marcial, que es coetáneo y muere alrededor del 103 después de Cristo. En cuanto a torno teritur, tornus, en latín, es la traducción del griego tornos. Un glosario tardío del siglo IV, Esiquio, lo define como un instrumento de carpintero para hacer círculos. Pero claro, esto es una palabra técnica, no aparece documentada antes en la literatura griega, pero está en la base del verbo torneuo o el verbo torneo, que apunta este verbo a algo giratorio, algo que taladra, que es giratorio, y seguramente está aludiendo a un instrumento primitivo que es el taladro de arco. Un ejemplo muy gráfico es un texto del Cíclope, un drama satírico, grotesco, de Sófocles, que muestra el episodio de Polifemo y Ulises y cómo Ulises, para huir de Polifemo, pues llega al Cíclope perforándole el único ojo que tiene. Entonces, en el coro, en ese drama satírico, el coro, cuando llega el momento, grita a Ulises: torneue, torneue. Perfórale el ojo. Bien, estas dos palabras, tornos y torneuo, y también tero, están formados sobre una raíz indoeuropea alternante. La raíz es ter, con grado E, tor, con grado I, tr. Y la tenemos, la semántica de esta raíz es algo así como frotar, rozar, lijar, con mayor o menor intensidad. Así, por ejemplo, diatribo en griego es frotar, de ahí la diatriba, ¿no? Diatriba dialéctica. También el verbo tero, participio latino tritus, détero, desgastar por el uso, detritus, aquello que queda del proceso de desgaste. También el triticum, que es el trigo, el cereal que se muele. También el adjetivo teres, que significa pulido, liso. También el verbo griego teiro se usa solo metafóricamente, algo así como estar afectado, estar, permítaseme la metáfora, estar hecho polvo. Y también el verbo mencionado toreuo, torneuo, que significa esculpir. Y también tenemos un derivado del verbo titrao, que es la misma raíz, titrao, significa perforar, y tenemos el toros, que es una barrena o trill, para perforar, o el latín terebra. Bien, si pasamos a los textos latinos y analizamos los pasajes en que tornus aparece documentado, lamentablemente los latinistas contamos con una obra lexicográfica inmensa que es el Thesaurus Linguae Latinae, obra monumental, pero está incompleta, llega hasta la letra P. Tornus está en latín, no está. Entonces, si analizamos los pasajes en que tornus está documentado, descubrimos el mismo eje rotatorio activado por un arco, pero que está evolucionado en dos variantes. Uno es el torno para madera. Este es un torno actual, un amigo que es constructor de instrumentos musicales, hace flautas, para ciertos trabajos todavía lo usa en algunas partes del mundo, todavía hay vídeos en YouTube, en concreto en México, hay algunos que lo operan el arco con el pie, mientras tallan.
Entonces, la pieza, sujeta por sus extremos a los dos polos, es rotada con el arco mientras se aplican distintos elementos cortantes para darle forma. Y así Vitruvio alude a este torno para hacer esferas, para hacer lanzas, para hacer ejes, para hacer goznes de las puertas, para hacer pistones en émbolos, en máquinas hidráulicas. También este mismo mecanismo, dotado de una muela o punta, se puede usar para ponerle una muela, para desgastar materiales más duros. Esta muela puede ser incorporada en el centro del eje, estamos hablando de la típica rueda de afilador, la whetstone, o en una punta proyectada, de un eje proyectado, a la que se le aplican distintas muelas, ruedas, puntas, fresas, discos, hay distintas formas, para trabajos de mayor precisión en joyería. Es así como se harían los entalles, intaglio, los camafeo, camei y pequeñas esculturas. Para diferenciarlos de las demás variantes, denominaremos a este último mecanismo torno glíptico. Pues era el que usaban los talladores de gemas. Aquí tenemos una imagen de la tumba de Doros, es dactiliocoiloglifos, es tallador de gemas, de sellos, para hacer el sello, es del siglo II y muestra aquí este instrumento, está reconstruido, vemos el mismo instrumento que en algunas partes del mundo hoy en día pues se aplica sigue un uso para pulir y hacer gemas. Según se aprecia en imágenes como la que vemos, algunas medievales, el arco era operado por el tallador mismo, sentado sobre un taburete, o por un aprendiz. Las muelas o discos variaban también en material y forma para adaptarse a distintos propósitos. Para vaciar, en Roma hay alguna inscripción sobre el gremio de los cauatores, vacían la gema, esmerilar, tallar, pulir. Tratándose de materiales duros, el proceso exigía también un abrasivo de un índice superior en la escala de Mohs. A la espera, como decíamos, de una entrada en el Thesaurus Lingua Latina, hasta el momento siempre tornus y en la acción de tornare se han identificado con el primer tipo de torno, mientras que la segunda ha pasado desapercibida a los lexicógrafos latinos. No obstante, se documentan, puedo decir que aparece una primera mención en Plinio. Tienen allí, dice Plinio, insifno lapis est, qui cavatur, tornaturque inuasa. Tenemos una piedra que es vaciada y luego se aplica el torno para hacer vasos. Pero tenemos que esperar hasta el siglo II, hasta Apuleyo, en concreto el pasaje de las Flórida, que es una recopilación de pasajes de sus discursos, en las que él se compara su destreza o sus capacidades como escritor con Hipias, según una famosa anécdota que ya contaba Platón. Se presentó Hipias en Olimpia y hacía gala de que todo lo que llevaba encima se lo había hecho él. Se había hecho la ropa, se había hecho el calzado, se había hecho un anillo con un sello, dice el texto latino faberrimo signaculo, era muy elaborado, incluso se había hecho una estrígile para irse a los baños y una ampulla para llevarse el aceite y bañarse. Entonces, dice que él reconoce que no tiene tantas capacidades, que compra pues su ropa en la sastrería, las sandalias se las encarga el zapatero, y dice nec infitias prosum non eo infitias nec radio nec subula nec lima nec torno nec id genus ferramenti utinose. Dice, no voy a negar que no sé usar ni la lanzadera. En el museo ayer vimos lanzaderas o lanzadoras para tejer, ni la lezna, que es la aguja del zapatero, ni la lima, ni el torno, ni ese tipo de herramientas. Evidentemente el torno está aludiendo a algo para tallar un anillo. Interesante es cómo Apuleyo adapta el texto griego de Platón. Ahí simplemente Platón alude al verbo glyphein y lo adapta a la técnica de su época que él conoce
y cómo el desdeñoso apelativo de esas artes las tilda de artes cellulariae, artes en las que el artesano está sentado en una sillita, como hemos visto en la imagen. Coincide con el modo de operar el torno. Además, a propósito de esa ampoula, si no cita instrumentos para trabajar el barro o elaborar el vidrio, hay que deducir que se estaba pensando en un alabastrón vaciado de una piedra dura o preciosa, para haberse fabricado él también ese elemento. Ya Charleston, en 1964, identificó la máquina de Doros con el tallado de vidrio y sirvió para que tiempo después Caron analizase los vidrios tallados en el Metropolitan Museum. La aplicación de este torno glíptico al vidrio, en la terminología inglesa lath cut o wheel cut, aparece ya se documenta en el siglo III a.C. como medio de añadir un elemento decorativo al vidrio ya acabado y se manifiesta en diversas formas, desde el esmerilado por abrasión y el grabado por incisión hasta el tallado en relieve, formas que se corresponden perfectamente con la semántica de Terere. Pasando somera revista a las técnicas ya sentadas en el tiempo de Plinio, una de las formas más sencillas consiste en grabar círculos para dividir la superficie en franjas o resaltar los bordes superiores. De ahí se pasaría a una decoración más profusa, por ejemplo, patrones geométricos, guirnaldas, festones, como vemos en esta figura 2. En los vidrios coloreados se juega además con los tonos de color mediante el esmerilado figurativo, la abrasión, tenemos un ejemplo del Museo Corning, o también el vidrio camafeo, el cameo glass que vimos ayer, el famoso Poland Vase. En ambos casos se aprecia un claro trasvase de las técnicas de la glíptica, el entalle, el anterior era por vaciado, el otro es en relieve, son como el positivo y el negativo, son técnicas de la glíptica que se trasladan al terreno del vidrio. Sin embargo, en la última parte del siglo I de nuestra era se documenta un salto cualitativo en el vidrio incoloro tallado y coincide con la mención en los textos del vidrio esculpido quintiliano, diferencia caelatura de sculptura, dice sculptura etiam lignum ebur marmor vitrum gemmas complectitur. Todo lo que tiene que ver con la madera, el marfil, el mármol, el vidrio y las gemas es una categoría y luego viene la otra. Y también aparece la primera mención del diatretum, que lo hace Marcial, o diatreta. Esta palabra, curiosamente, es una adaptación de un término griego, pero no está atestiguada en la literatura griega. Deriva de tretón, que es un participio del verbo citado titrao. Si titrao es perforar, tretón es perforado. Horadado, cincelado, a partir de titrao. Y con ello se haría mención a un recipiente de vidrio o también gemas que reciben una decoración adicional y profusa. Dia en griego es a lo largo de, diatretum es todo decorado, mediante el torno glíptico. En este sentido, entre los epigramas ecfrásticos de Apoforeta, que los escribe Marcial en torno al 84-85, es decir, poquito después de que muriese Plinio, Marcial describe unas copas de vidrio, cálices vitrei, lo tienen allí, artísticamente talladas, es un ingenium nihili. Aunque se trate de un objeto de importación, Marcial conoce la técnica, pues al describirlo como dando una pista en un acertijo típico de las Saturnales, Marcial escribe para las Saturnales se entretenían contándose adivinanzas, menciona el riesgo de la fractura que corre el artesano si quiere añadir más elementos decorativos. Dice, aspicis ingenium nihili, quibus addere plura dum cupit quotiens perdidit auctor opus. ¿Cuántas veces ha echado a perder el artesano su obra? Tiempo después, en el epigrama 1270, que ya escribe en torno al 102, desde su Hispania natal, que Marcial ridiculiza al nuevo rico que antaño, cuando era pobre, criticaba la costumbre de beber públicamente los baños, pero que tras recibir una cuantiosa herencia se hace acompañar de hermosos coperos y unos exclusivos diatreta, aunque nunca vuelve sobrio de allí. Y dice, o quantum diatreta valent et quinque comati. Aunque no menciona el material con que están hechos, estos diatreta, las circunstancias que rodean este epigrama apuntan a uno incoloro. Y es que, en efecto, hasta unos años antes, Marcial había alabado y ensalzado a Domiciano
porque al asistir a uno de los banquetes del emperador se quedó fascinado por la vajilla o los vasos de cristal de roca y convierte el cristal de roca dentro de una trilogía. Tiene que ser recipiente de un vino excelente, el Falerno, y tienen que ser servidos por coperos hermosísimos. Es una trilogía con la que alaba a Domiciano y también de forma inversa o negativa alaba a todos aquellos romanos que o bien intentan tener esa trilogía y no pueden, los pretenciosos, o bien teniéndola, porque la han heredado, son necios y no saben disfrutarla debidamente como en la corte. Además, poco después, una vez que a Domiciano lo derrocan, va a criticar a Domiciano también sirviéndose del cristal de roca, criticando el lujo extremo de un tirano oriental. Además, en el epigrama 1274, siempre Marcial coloca los epigramas en su obra para que tengan una relevancia significativa por proximidad. Ensalza las bondades del vidrio incoloro moldeado frente a las desventajas de los carísimos cristala importados de Egipto. Es un texto sobre el que ya volveremos. Del último tercio del siglo I proceden vidrios incoloros tallados con facetas que podríamos identificar con estos diatreta de Marcial. Es el caso de este ejemplo de Begram. Su proceso de elaboración implica el tallado mediante torno glíptico aplicado a la pared de un vidrio previamente soplado, si bien el grosor de esa pared varía y se adapta para facilitar el posterior tallado. La aplicación de la muela sobre la pared forma patrones hexagonales, podríamos ver, entonces se ve muy bien cómo se aplica una muela en un patrón que los romanos llamaban quincunx, al tresbolillo alterno, pero también crea relieve mediante la técnica del camafeo. Vemos aquí relieve. Su carácter exclusivo se descubre en que recibieron imitaciones en materiales y procesos menos costosos, como cerámica, plata y vidrio. Ayer creo que veíamos un ejemplo en plata. Si la toréutica en plata no es, en principio, su referente, pues la que conservamos predomina la figuración, podemos fijar nuestra atención en la cristalinidad y el tallado del cuarzo. No es que imite el tallado del cuarzo, pero este vidrio tallado suele, yo no conozco ejemplos en cristal de color, siempre es cristal incoloro. Esto es, intenta imitar el cuarzo, como se aprecia en un ejemplar decorado con 6 filas de círculos horadados a lo largo de sus paredes. De lo visto podemos concluir que torno terere se refiere a la técnica de vidrio tallado, si bien Plinio parece reducirla a un tipo en boga con patrones geométricos, no figurativos. No dice nada. Ahora bien, por el contraste con la expresión argenti modo caelare, parece ser que esta nueva expresión está aludiendo al vidrio decorado en las formas típicas de la plata, de los toreumata. Se estaría así contrastando dos tipos de productos según su decoración y forma, no según el proceso o el instrumento con el que se han elaborado. Si nos atenemos a esta distinción estética, argenti modo, al modo de la plata, entre los objetos que imitan los caelata, cabría concebir dos técnicas. El vidrio soplado, ya mencionado, o formado en un molde que posteriormente puede recibir ornamentación en caliente, añadiéndole elementos formados, ya veremos, por ejemplo, peces, elementos añadidos, o el vidrio tallado en frío en relieve mediante las muelas, estas puntas del torno glíptico. A la hora de calibrar el sentido de caelare, no podemos guiarnos en este momento por la etimología, puesto que los textos constatan un continuo trasvase terminológico entre las distintas técnicas artísticas. Es lo que se denomina la catacresis. Cuando no hay un término específico para referirse a una técnica, se toma por analogía el de una técnica previa. Así, el término con que llega a Roma la vajilla repujada en plata es el griego toreuma, formada a su vez sobre la raíz de toreuo, y en principio, que indica esculpir o tallar,
Toreuma en griego cabe suponer que sería una copa tallada en madera y que posteriormente, cuando aparece el objeto de lujo en plata, se aplica al tallado en plata, generalmente con la técnica del repoussé, con un punzón y un martillo. Pero poco a poco, frente a Toreuma, en latín se va abriendo la expresión vasa caelata, a partir del verbo caelare, que a su vez deriva de caelum, que es un cincel. La raíz caid, vemos en caedo, en latín es matar a golpes, también hendir, talar un árbol. Y en origen también cabe suponer que se aplicaría a objetos de madera. Por tanto, vemos continuos trasvases de la madera al metal y luego del metal al vidrio. Establecidos así estos términos en la lengua latina, estuvieron expuestos a nuevos usos catacrísticos. Uno de ellos es el que afecta a Toreuma, que a fines del siglo I pasa a designar toda copa o conjunto de copas decoradas en relieve figurativo, aunque pueden estar elaboradas en otro material. Es decir, Toreuma es un objeto ya con estas imágenes. Este cambio refleja la extensión de la imitación, el esqueumorfismo que ha salido estos días, o lo que es lo mismo la popularización de tipos figurativos, los sigilla, sigillum en latín es algo así como figurita, algo que con lo que se decora. Pues bien, la traslación de estas figuritas a productos más asequibles como cerámica y vidrio. Así, Marcial aporta nuevos testimonios. Por un lado, alude a un conjunto en el texto texto 8, alude a un conjunto de 7 piezas de cerámica de Sagunto como un luteum toreuma, elaboradas en el torno de un alfarero con un tosco cincel. Vemos que aquí claramente la catacresis. Lo que, de no ser un juego metafórico, sugiere además un uso del molde, elaboración en molde y el posterior retoque de los detalles con un punzón. Por otro lado, también describe toreumata en vidrio, que específicamente denomina copas temerarias o sin temor, cáliques audaques, y que por su mayor accesibilidad son plebeya. Dice así: nos sumus cal audacis plebeya toreumata vitri. Somos toreumata plebeya, caelata comunes, de audaz vidrio. Y además nuestra gema, el vidrio era una gema, nuestro material, no se estropea, peritur, con agua caliente. Atendiendo al contexto significativo, indica vidrio incoloro por su relación con las copas de cristal de roca, aquí aludidas y contrastadas. Pues el cristal de roca se deteriora con bebidas calientes por una alta conductividad del calor, al tiempo que su alto precio causaba, es un tópico, una angustia en los siervos, en los coperos que habían de servir esas copas de cristal de roca, por la angustia de recibir un severísimo castigo si se les caía por accidente y la rompían. Con este nombre y con el referente del cuarzo se juega también en el citado 1274, dedicado a ensalzar las ventajas de los baratos toreumata del circo flaminio frente a los carísimos cristala expuestos en los Aeta Iulia. En este epigrama, que lo tenían en el texto 7, dice: mientras a ti un cargamento de Egipto estás esperando a que te traigan los cristala, las copas de cristal de roca, recibe estas copas compradas en el circo flaminio. Es algo que está en Roma, que se puede fabricar aquí. Dice: ¿quiénes son más audaces, más temerarios? ¿Los que envían este cargamento que se puede romper, que es carísimo, o los que o yo, ¿no? Dice: sed gemis vilibus usus inest. Pero estas gemas baratas tienen su utilidad. Así, si te la roban, no te vas a angustiar, no vas a perder un dineral, o también se te pueden romper, y además si haces un brindis con alguien que tiene una boca impura, pues puede romper la copa y no estar angustiado. Bien, entonces en las figuras,
8 a 11 puede apreciarse como un patrón decorativo de la toriótica en plata, va inspirando tanto la elaboración de los exclusivos cristala, tenemos un cristal de roca decorado al uso de la plata, como también la terra sigillata y también el vidrio. Esto es un ejemplar de vidrio, me imagino que estará hecho con un molde y posteriormente tallado. Marcial describe además en el 335 un toreuma clarum, transparente, incoloro, cuyos relieves califica de ser merecedores de un fidias, es ars fidiaca. De la propia redacción se desprende que los peces no dejan ver el vaso, son tan importantes los peces como el vaso, que debería ser incoloro, pues cuando se vierte agua en su interior, aquellos parecen estar nadando. Ejemplos conservados de este tipo son posteriores. En vidrio y en cristal de roca, salí ayer una lámpara del Tesoro de San Marco, presentan tanto ejemplos de elementos tallados como la adhesión en caliente de esos elementos del relieve. Tenemos aquí un plato. Dice así, un vaso con esta iconografía marina. Dice así: Artis fidiacae toreuma clarum pisces aspicis. Estás viendo toreuma clarum, una copa al estilo de la plata, un toreuma transparente, arte de Fidias. Está esculpida. Unos peces. Pisces equivale a toreuma. Son las a de aquam natabum, añade agua, nadarán. El segundo uso catacréstico afecta al término caelare, que se aplica también para cualquier superficie decorada en relieve, como constatamos en las fuentes el marfil, el mármol, también caelatur, las gemas, hay caelatores de gemas, y hasta telas recamadas, telas que están con hilos de oro, están en relieve. Ya hemos visto cómo Marcial aludía al tosco cincel de un alfarero, y Plinio se refiere también al tallado de gemas con los términos caelare y caelatura. Y una inscripción pompeyana refleja la colaboración entre un caelator, inferimos que es un tallador, y un gemarius, que es el comerciante de la gema. El gemarius proporciona la gema y el caelator la talla, que habría de producir tal vez pues, o bien un camafeo o uno de esos vasa cristalina o muirrina de las que se hablaron ayer. Por ello cabe incluir entre el vidrio elaborado argentimodo también los primeros antecedentes de lo que luego serán las copas jaula, o yo propongo llamar copas, los patrones copas reticuladas, por esa retícula que las cubre. Quienes elaboraron las copas halladas en Nimega recientemente, en los 80, y Tongeren, ya en los 2000, intentaron imitar en vidrio incoloro, es vidrio incoloro aunque esté defectuoso, pero defectuoso no, deteriorado por el tiempo, el efecto de las hojas que sobresalen sobre la superficie argentea. Asimismo, el prominente relieve que decora las paredes del llamado vaso del Faro de Alejandría, la cara B tiene tres naves que sobresalen sobre las paredes, encuentra correlato en varios ejemplares del tesoro no mismo iconográfico, la misma iconografía, pero sí el relieve tan prominente, los vasos del tesoro de Bosco Reale, y también con el citado Marcial 335 en esa iconografía marina. Y delata una misma línea iconográfica que puede ser que se nos haya perdido. Aunque se ha discutido mucho sobre la técnica de elaboración de estos tres vasos, si es en caliente o si es en frío, los éxitos de las réplicas contemporáneas de Welzel y Scott apuntan a que estos vidrios fueron realmente tallados en frío con un torno eclíptico. Bien, a modo de conclusión, me gustaría contrastar esta división de Plinio con otros términos que hemos ido viendo, como toreuma y también como diatretum. Por tanto, resulta evidente que Plinio operaba con un criterio estético, no técnico. Veía el aspecto y, según el aspecto, clasificaba los vidrios. Aunque bien es cierto que es poco preciso a la hora de dividir esos tipos de vidrios. Y sorprendentemente coincide con la aparición en esa misma época, o muy poco después, son coetáneos, de los términos diatretum y toreuma vitri, que podíamos identificar precisamente diatretum como tornotrita,
y Argentimodoca elata como Toreuma vitri. En principio hay como un encaje natural. Sin embargo, resulta difícil y arriesgado calibrar el alcance de estas últimas expresiones y delimitar la frontera que las separa. Comenzando por Diatretum, de la declaración de Marcial, que es única hasta el siglo III, hay una ley que habla de si voas diatretum faciendum dedisti, si diste un vaso para que te hagan un diatretum. Es una legislación que se remonta al siglo III, y también un edicto de Constantino habla de unas exenciones fiscales para los diatretari, en general como talladores, entiéndase. Bien, la primera mención es de Marcial. Se deduce que es un tallado adicional, mediante torno glíptico sobre vidrio preferentemente incoloro o también sobre cristal de roca, pero nada nos dice sobre la decoración, tal vez porque la decoración sí se entendía que era posiblemente una decoración geométrica. En cambio, Toreuma apunta a un producto con relieve figurativo característico de la plata, pero más allá del esqueumorfismo no alude tampoco a técnicas ni a materiales, porque Toreuma puede ser de vidrio, puede ser de barro, etc. En efecto, las expresiones plebeya toreumata y cáliques audaques apuntan, por un lado, a un producto asequible, como los elaborados en vidrio soplados en un molde, pero por otro lado, Toreumata nili, que critica Marcial en el poema 1111, escrito después de que derrocan a Domiciano, y Marcial, que había sido el panegirista de la corte, pues luego tiene que estar ahí silencioso unos años y desdecirse de lo que ha dicho. Y entonces critica la figura de Sardanápalo, está criticando veladamente a Domiciano y dice, bueno, retira, muchacho, los Toreumata nili, esas copas tan preciosas, y volvamos a la austeridad republicana y dame los vasos trita. Vemos aquí tal vez una alusión al torno, desgastadas, no desgastadas con el torno, sino desgastadas por los labios de nuestros antepasados. Y bueno, deja este Sardanápalo acostumbrado a beber de una gema. Por tanto, Toreuma también se puede referir a una pieza exclusiva de cristal de roca, como la que hemos visto, decorada con esos patrones decorativos. Así pues, esas copas de Begram, ni Mega, ni Tongeren serían Toreumata antes que Diatreta, o ambas cosas a la vez. Diatreta en el sentido de que son talladas, que reciben un tallado exclusivo, pero podían ser, no sabemos cómo lo llamaríamos. Y ejemplos como ese vaso de cristal de roca, que sería un cristalinum, sería cristalinum antes que Toreuma, o Teruma, o a la inversa, ¿no? ¿Cómo lo llamarían? En última instancia, como cabe constatar en todas las lenguas, nos enfrentamos a términos afines que se solapan, ya que en cada caso puede predominar o bien el criterio estético, Toreuma, o el criterio material, cristala, vitria, murrina, o el término técnico, diatretum. Y yo creo que esto es con esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Encuentra. Hacemos un descanso y a las 12 volvemos, acortamos un poquito el descanso, a las 12 se continúan las sesiones.